En este caso, bueno, nos va a acompañar Maki y Katy, quien va a ser los conductores en esta nueva exposición. Tenemos también, a ver, veamos si es que ya se conecta Katy. También le damos la bienvenida a Ali Yepes, que nos acompaña justamente. Así que les dejamos en esta segunda exposición y espero que nos sigan acompañando. Hola. Primeramente, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Maki. Un saludo a ti, Ali. Nosotros ya nos conocemos. Hola Maki, hola Katy, ¿cómo están? Hola a todos. Hola Lía, bienvenida. Hola Maki. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todo el público presente. Quiero dar la bienvenida a nuestra querida psicóloga Lía Yepes. A continuación les voy a dar una determinada biografía de ella. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Mi nombre es Lía Yepes, soy psicóloga clínica, he trabajado en el ámbito de la psicología social y comunitaria con comunidades afectadas por procesos socioambientales que han deteriorado sus territorios en los temas de petróleo, minería, y ahora estoy trabajando en un proyecto de la cooperación belga sobre basura cero. Y específicamente con recicladores de Puerto Viejo, Penca y Quito. Entonces, más bien, muchas gracias por la invitación. Sé que antes estaba Inti, escuché su presentación y muchas cosas que iba a mencionar ya las dijo él. Entonces, me parece muy lindo que hayan creado este espacio y que inviten a tantas personas que estamos trabajando en estos temas. Bien. Lía Yepes, psicóloga clínica graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con experiencia en psicología social y comunitaria. Asistente en investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Kauloway en el proyecto de cooperación belga Chance in the Social Value of the Circular Economy in the South. Case Studies in the Coastal and Ends Region of Ecuador. Miembro fundador de la Alianza Basura Cero Ecuador y de Organización de Izquierdas, El Colectivo. Investigadora que trabaja con poblaciones de recicladores a nivel nacional y con comunidades afectadas por conflictos socioambientales. Bienvenida, aquí puedes compartirnos todo tu conocimiento. Gracias. No sé todo mi conocimiento, pero sí quiero compartir esta tarde con ustedes, no porque tenga mucho conocimiento, no porque creo que todos tenemos eso. Y más bien, sí quisiera como que abrir un diálogo. Sé que no vamos a poder conversar con todas las personas, pero sí les invito a que tengan una hojita o algo para poder ir viendo unas preguntitas que les tengo preparadas para la participación de todos. ¿Ya? No sé si pueden ver la presentación, si se está, a ver. Y creo que sí, se está compartiendo. Sí, ahorita podemos ver la presentación. Ya. Entonces, esta presentación la titulé Apuestas para construir un presente y un futuro basura cero. Estas personas lindas que están en esta foto son con los que conformamos el primer encuentro Basura Cero aquí en Ecuador en el 2017. Son miembros de Gaia, the Global Alliance for Incineration Alternatives, y junto con ellos empezamos a pensar que necesitábamos algo más en Ecuador, y en 2019 se conformó la Alianza Basura Cero. Entonces, para poder hablar de basura cero, sí quisiera como que pensemos qué es la basura, sí, porque la basura no es un error de las personas, los residuos no son un error, sino más bien es como una muestra de la inteligencia y de los avances de nuestro intelecto como humanos. Lo siento, estoy ahí con mis perritos aquí. Y para eso sí quería como compartirles esto, o sea, como que sí, creamos esto, pero luego no supimos qué hacer con tantos, no sé, por ejemplo, el plástico
no se creó de la nada. O sea, para que podamos procesar el petróleo y se convierta en este esfero, sí hay un montón de intelecto atrás. Entonces, ahora quisiera hablarles sobre los modelos de basura cero. Y para hablar de esto, primero quería explicarles un poco esta foto, esta imagen. Ellas son recicladoras de Cuenca, son amigas muy queridas, es doña Asunciona y doña María. Y con ellas hicimos este libro que se llama Reciclaje sin recicladoras es basura, en donde se narran todas las historias de 46 mujeres de Ecuador y Colombia que nos cuentan su vínculo con la basura, porque para ellas no es nada así, sino que es la fuente y es su sustento económico de sus familias, y también son actores muy importantes para que este término de basura cero exista. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que tenía unas preguntitas? Pues estas son. Estas no son preguntas que me tienen que responder al final ni nada por el estilo, no sé, tal vez el Maki y su compañera sí, porque vamos a poder conversar, pero quisiera saber si ustedes saben lo que pasa con la basura cuando la tiran al tacho. ¿Qué pasa cuando la botamos así en nuestro estudio, en la cocina, sacamos al poste de la luz? No sé. ¿Qué pasa con la basura? ¿Saben dónde está el sitio de disposición final de su ciudad? ¿Saben dónde está el botadero, relleno sanitario? ¿Dónde termina la basura que ustedes generan? ¿Y saben si hay comunidades o barrios cerca de este sitio? Esto es importante porque se conecta justo con lo que decía Inti. Inti nos comentaba del río donde termina mucha de la basura que se genera en Puerto Viejo. Entonces, para poder hablar de basura, sí tenemos que pensar en de dónde parte esto y cuál es el tiempo en el que estamos usando las cosas y estamos desechando. Entonces, para eso tenemos que remontarnos a la Revolución Industrial en el siglo XVIII, en el que se pensaba que los recursos eran infinitos. Entonces, al ser recursos infinitos, se cortaba un árbol y no sé, se hacía una casa, las piedras, todo. Entonces, era como que, bueno, esto va a existir siempre, y además, con el tema de la colonización, unos siglos antes, ya pensaron que nunca se iban a acabar los recursos. Así que era un proceso de, bueno, vamos a poder seguir consumiendo sin fin y nunca nos va a faltar nada. Entonces, el límite del sistema era la capacidad de consumo. Y ahí más bien vieron que si no se vende, el consumo baja, el precio baja y se estanca. Como una solución que vieron para eso fue que el comercio sea internacional. Se abre un comercio internacional y se ven que el consumir no tiene límites. Y se crea de este modo una sociedad de derroche. Entonces, nosotros ahora estamos enfrentando un problema de cantidad y de calidad de basura. Porque no es solo que generamos muchísima basura, sino que la calidad de la basura no permite que todo pueda ser separado, que no todo pueda ser recuperado, que no todo pueda ser reutilizado y que sí vaya a terminar miles de años en un botadero. Entonces, también quería hablarles sobre estos 3 temas que tal vez ya han escuchado, que es la obsolescencia programada, tecnológica y percibida. Entonces, la obsolescencia programada empieza desde los años 30 al reducir el tiempo de vida útil de los productos. Es decir, antes se heredaban las cosas, digamos, un mueble pasaba de generación tras generación. Los anillos de bodas, ahorita se me ocurre, pasaban de generación tras generación. Los primeros focos, sí, duraban muchísimos años, pero la gente se dio cuenta que eso no era un negocio. Entonces empezaron a pensar que tenían que producir más y de ese modo también se generaba más empleo. Si es que nosotros podemos vender un foco que se va a dañar en 30 años y estamos empleando a 30 personas, vamos a hacer unos focos que duren un año y vamos a emplear a 3,000 personas. Entonces era como, vamos a generar más focos, va a haber más trabajo y va a haber más consumo, y esto es una gran idea. Y esa empieza a ser la obsolescencia programada, que ahora podemos ver con los celulares que duran cada vez menos. Así que un celular tenemos que cambiar cada año, 2 años, y que se llena la memoria y que hay nuevas aplicaciones, y eso hace que sea mucho más complicado que las cosas duren. Entonces, hace 50 años podemos pensar que muchas de las cosas que ahora tenemos alrededor de nosotros no existían de la forma en la que existen ahora. Entonces, justo como mencionaba Inti, las botellas de plástico, yo me acuerdo que cuando yo iba de niña a la tienda,
Yo acabo de cumplir 30 años, entonces sí, yo entiendo que ustedes son más chiquitos, algunos. Tal vez ya no encontraron estas botellas de vidrio así tan común como lo era cuando yo era una niña. Y como no podíamos llevarnos esta botella a la casa, nos ponían en una funda o teníamos que tomarnos esa cola en la tienda. Entonces, eran como procesos más complejos y sí, la vida se hizo más simple al tener, no sé, las botellas de plástico, los pañales desechables, al tener la posibilidad de comprar ropa más barata. Entonces, esas cosas empiezan a ser como parte de esta obsolescencia programada, ¿ya? Entonces se crea una sociedad de usar y tirar y se ve la comodidad de estos artículos y de la modernidad, lo que nos da esta modernidad. Entonces, nosotros vemos que los productos empiezan a tener así como unas fechas de expiración, no está grabada como tal, o sea, no me van a decir como que este esfero le va a durar hasta esta fecha, pero sé que cuando este esfero se termine, voy a tirarlo. Entonces, antes existía la pluma, etcétera, y otras formas de poder consumir las cosas, pero ahora ya no, y ni siquiera estamos pensando del todo en eso. Entonces, también la obsolescencia programada es una obsolescencia injusta, porque es cierto que las personas con más ingresos económicos van a poder consumir mucho más, pero las personas con menos ingresos económicos no. Eso quiere decir que si una televisión que cuesta $5,000 va a durar, no sé, unos 10 años, una persona que vive con menos de salario básico va a poder comprarse una televisión de $100 que se le va a dañar en 2 años y va a tener que comprar otra y otra y otra y otra y otra y así vamos viendo que es un gasto mucho mayor. Entonces, también está el tema de la obsolescencia tecnológica, que sabemos que tiene este tiempo de duración, que sabemos que este celular no va a poder tener las siguientes aplicaciones que van a salir en 5 años. Por ejemplo, yo tengo un celular del 2017 y ya no me sirve para algunas cosas de Instagram, porque dicen que ya no puedo usar con la tecnología que tiene este celular. Entonces, no me voy a comprar otro celular, pero tal vez otras personas sí lo hagan. Y también hay que pensar que la obsolescencia tecnológica tiene una alta huella ecológica, porque ustedes saben que estos materiales que se usan acá son materiales tóxicos, que son contaminantes, que son escasos y que implican una explotación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder crear un celular nosotros tenemos que explotar petróleo, que las mezclas que se van a hacer para crear ese celular luego no vamos a poder separar porque son diferentes tipos de plástico. Además, tiene metales que no siempre vamos a obtener todo. O sea, por ejemplo, cuando los recicladores obtienen ese celular, le sacan la placa y el resto se tira a la basura. Esto es como también hay partes que son, que pueden ser la mica de vidrio, etcétera, que no van a poder ser recicladas. Entonces, este es el tema con la obsolescencia tecnológica, que es muy contaminante. Después, también está la obsolescencia percibida, y la obsolescencia percibida más bien se liga al tema de la moda, así como antes habían 4 temporadas de ropa en el año. Había primavera, verano, otoño, invierno ya, en los países del norte o del sur. Ecuador no, pero ahora hay 64 temporadas en el año. Entonces, no sé, si ustedes van así a alguna tienda que no sé, como Forever 21, Zara, etcétera, van a ver que van una semana, van a la siguiente semana y ya no encuentran la misma ropa porque cada vez está produciéndose mucha más ropa y se produce tanto que ni siquiera tenemos la capacidad para consumir todo eso y termina en un botadero. O termina incinerado, o termina en el río. Y eso también es una de las industrias que más contaminan el medio ambiente, la industria de la moda. Entonces, esas son como obsolescencias que ni siquiera están pasando, o sea, solo por la moda tiramos las cosas. Entonces, también vamos viendo que los recursos son más limitados de lo que parece, que en realidad esto genera problemas alrededor de todos los recursos en el mundo, problemas con la tierra, problemas de la escasez de materiales, como les decía, para obtener un celular, para obtener una computadora se necesitan metales y eso implica más minería, eso implica más explotación petrolera, y eso va quitando la posibilidad de tener una vida digna en el futuro.
porque nos vamos quedando sin agua, porque nos vamos quedando sin materiales, nos vamos quedando sin combustibles fósiles, nos vamos quedando sin tierra fértil. Entonces, eso sí llama a pensar como cómo pasar de una economía lineal a una economía circular. Y sí, Basura Cero busca eso. Entonces, ahora viene el otro grupo de preguntas. Estas son que si ustedes conocen algún reciclador. Esto es importante porque sabríamos qué hacer con una cantidad de residuos que estamos generando en la casa. Podríamos entregarles el reciclador. También es de esta pregunta, que es, ¿qué artículos de un solo uso consideran necesarios para vivir? No sé, pensemos las galletas que se compran, así como las galletas de paquete, las papas, lo que sea. ¿Creen que podrían reemplazar esto por otras cosas o dejar de usarlos? Ahí se los dejo también para que respondan. Entonces, ahora vamos a hablar sobre Basura Cero como un modelo hacia una nueva vida. Paul Connet es un cientista que ha hablado mucho sobre el tema de Basura Cero y él dice que la naturaleza no genera residuos, los residuos los generamos los seres humanos. Y esto sí lo pude palpar tal cual porque trabajé un tiempo en el Yasuní y ahí no hay un camión recolector. Entonces, una gran parte de las cosas que ellos consumían eran lo que ellos sembraban. Y luego empezó a haber un problema con la basura, pero era basura que entraba a ese territorio. Y eran las fundas de plástico, las botellas de un solo uso, las tarrinas, etcétera. Entonces, claro, o sea, ahí empecé a darme cuenta que de dónde venía esa basura. O sea, me empecé a preguntar por qué se está generando esto si es que no era antes así. Entonces, una definición sobre lo que es basura cero es la siguiente: la conservación de todos los recursos mediante la producción, consumo, reutilización y recuperación responsable de productos, envases y materiales sin quemarlos y sin verterlos a la tierra, al agua, al aire, que amenaza al medio ambiente o a la salud humana. Este es una definición que maneja Zero Waste, que es manejada por Gaia, y que también nos invita a pensar que los modelos de basura cero es entender a los residuos desde una perspectiva de la ecología política, que problematiza la crisis de la cantidad y la calidad de residuos, como les estaba mencionando antes, y para ello es importante impulsar programas y políticas públicas y privadas orientadas a lograr un cambio hacia modelos basura cero. Para ello es necesario acompañar los movimientos de recicladores, que son locales, nacionales, regionales, e impulsar el cumplimiento de sus demandas, además de promover una verdadera gestión correcta de los residuos sólidos. Entonces, también pensaba que no es basura cero, porque siempre en estos discursos van a encontrarse que la Coca-Cola es tan buena onda y es tan linda que está haciendo un proyecto X o está dando un monto de dinero X para hacer proyectos ambientales. Y en realidad, como ven, aquí es como que la Coca-Cola le pega una etiqueta verde y dice que ya es basura cero. Y aquí al lado pueden ver que la Coca-Cola es la primera industria que contamina, la primera industria plástica que contamina el medio ambiente. Y también vemos que si las etiquetas se pintan de verde, no implica que sean en realidad ecológicas. Como ahorita que es el mes del orgullo gay, ven que hay un montón de etiquetas con el arco iris, y eso no implica que Mercedes-Benz en la Segunda Guerra Mundial haya perseguido a las personas gays y les haya matado. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está atrás de estos discursos. Entonces, hay 5 líneas estratégicas que nos llevan a pensar basura cero. Entonces, el objetivo de basura cero es que no lleguen los residuos a los basureros, a los rellenos sanitarios, y para eso sí es importante las acciones que tenemos nosotros. Sí me acuerdo de una pregunta de una chica que decía que a la final en China producen muchísima más basura. Es cierto, pero también es cierto que las acciones individuales sí tienen incidencia. Y aunque nos enojemos y veamos que el vecino no recicla, que el camión de basura se lleva un montón de basura, siquiera sabemos que nosotros estamos ya siendo parte de ese cambio.
pero no es la solución. O sea, la solución también es que el municipio tome cartas sobre el asunto, que el municipio diga, bueno, ya, este día se recoge el orgánico, este otro día se recoge lo reciclable, este otro día se recoge lo que en verdad va a terminar en un relleno sanitario, en el botadero, etc. También es importante la responsabilidad extendida al productor y el rediseño de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, es esta pregunta de qué pasa si es que la Coca-Cola me sigue vendiendo la cola en una botella de plástico. O sea, ellos son los que tienen que pensar cómo cambio y cómo hago que esta botella no sea de plástico o qué hago para que si yo produzco 100 botellas, estas 100 botellas regresen a mí. Esa es la responsabilidad extendida al productor. Pensar en una producción más limpia, que tenga productos limpios, que sea un consumo racional. Por ejemplo, hay un documental que es muy lindo, que se hizo el año pasado, no, bueno, hace 2 años, con fondos de Gaia, y hablaba justo sobre los países que producen, o sea, como las diferencias de basura que se produce. En los países del sur se producen más sachets y más cosas que no pueden ser recuperadas y que no van a ser recicladas y que no tienen impuestos. Entonces, a la final, en Europa, no sé, un shampoo, te compras de un porte y sí, la botella te va a terminar costando más. O el pago que tienes que dar ahorita en Ecuador por una funda de plástico. No es cuestión de idealizar Europa, porque tampoco es que están haciendo un buen trabajo y la basura que ellos están produciendo y la basura que se produce en Estados Unidos también termina en países del sur global y termina en incineración y termina, o sea, por ejemplo, recién hicimos un estudio de cómo la basura que se produce en Estados Unidos está llegando a Ecuador y está siendo procesada acá. Entonces, sí hay que pensar en qué es lo que está pasando atrás de toda esta basura. El tercero es fomentar hábitos de consumo responsable que respeten los límites ecológicos. Entonces, si ven, esta foto es de Bangladesh y muestra una auditoría de marca. Auditoría de marca es, por ejemplo, cuando se hace una limpieza de un espacio, tal vez han visto limpiezas de playa. Después de estas limpiezas se ve qué basura se recogió. Entonces se empieza a ver como que, mira, recogimos rasuradoras, cepillos de dientes, botellas, y empezamos a ver de quién es esta botella. Es de la Coca-Cola. ¿De quién es esto? Es de Gillette. ¿De quién es esto? Es de Nestlé. Entonces empezamos a reconocer de qué empresas están produciendo eso y les vamos a decir, ustedes están generando esta basura, ustedes tienen que hacerse cargo. También construir infraestructuras zero waste que garanticen que los materiales se reutilicen, se reparen o en su defecto se reciclen o se conviertan en abono. Eso les decía, no sé, como yo conozco la casa del Maki, vive en Tabacundo, tiene un espacio donde puede compostar. Yo también tengo un espacio donde puedo compostar, pero sé que no es la realidad de muchos. Y sé que muchos viven en un departamento, que algunos no tienen un espacio verde, pero también hay otras opciones, como que se pueda compostar en espacios locales, que se pueda, si viven en un edificio, que pueda el edificio compostar en un espacio, pero también son políticas que tienen que implementar los municipios, porque aquí en el Ecuador los municipios son los que se encargan de la gestión integral de residuos sólidos y que también tiene que ser empujado por el gobierno central. Entonces, esto es súper importante. Y el quinto es garantizar la justicia social y ambiental, respetando e involucrando a todos los sectores que componen el ecosistema de los residuos. Entonces, esta foto muestra a los recicladores de Argentina porque nosotros defendemos que el material reciclado tiene que ser para los recicladores porque al final es el sustento diario de ellos y ellos son un eje importantísimo en el tema de los residuos sólidos. Para ello necesitan ser reconocidos, necesitan que se responda a sus demandas, necesitan tener una remuneración por el trabajo que ellos hacen, porque, por ejemplo, a una empresa que gestiona los residuos sólidos se le paga por tonelada enterrada. Y a los recicladores no se les paga por tonelada recuperada. Entonces, en Colombia se logró que los recicladores reciban este pago. Pero esa es la lucha en el resto de Latinoamérica, en el resto del mundo, que se pueda reconocer el trabajo de los recicladores. Entonces, ¿quiénes deben involucrarse en todo esto? Y somos todos.
pero de diferente escala. Los gobiernos tienen que trabajar en el tema de la legislación, la asociatividad, los objetivos sobre manejo de residuos sólidos, de inclusión de los recicladores con recursos. Esto quiere decir que no es como, bueno, ya qué lindo, participen, sino que tienen que decirle, ya participen, pero nosotros les vamos a dar medios de transporte, de recolección, de seguridad, de limpieza, etc. El cobro por retiro, la penalización por la generación y premiar a la reducción. En el tema de la educación, tiene que ser algo que se trabaje a nivel institucional, en establecimientos educativos, en programas de manejo de residuos. Y la industria tiene que crear oportunidades para la creación de empleos y diseños sustentables, la regulación pública, alianzas entre actores con objetivos comunes, las políticas para el rediseño y la producción más limpia, la minimización de materiales peligrosos y no reciclables, la reducción del empaquetado y la reutilización de materiales. Entonces, de nuevo, reconocer que esto es imposible hacerlo sin los recicladores y que todos podemos ser parte de un cambio. Entonces, para esto también les traje estas diapositivas que hice por el Día de la Tierra y que puse en mi Instagram, sí. Y les doy como ciertas cosas que podemos hacer desde la casa. ¿Qué podemos hacer? Reciclar. Porque sabían que esta es una fuente de ingresos para miles de familias. Entonces, aquí en Ecuador está la RENAREC, es la Red Nacional de Recicladores, y ellos pueden encontrarlos en diferentes ciudades del país. ¿Qué más podemos hacer? Podemos compostar, podemos hacer lombricultura, podemos hacer bokashi, podemos tratar estos residuos orgánicos, porque sabían que en el Ecuador el 60% de la materia que se produce es orgánica. Entonces tenemos que hacernos cargo de ello. De ahí, ¿qué más podemos hacer? En el tema de la menstruación, poder llevar una menstruación ecológica, esto tomando en cuenta que no es para todas, que no todas tienen el mismo conocimiento, no todas tienen los mismos recursos y que tiene que ser como trabajado desde los espacios donde cada una esté. Entonces, claro, sabían que las mujeres en promedio tenemos el periodo 40 años. Entonces, se generan muchísimas toallas desechables, tampones, y eso podría ser evitado al tener otras opciones como la copa menstrual, como toallas de tela, como otras, el sangrado libre, etcétera, pero siempre pensando en los contextos socioeconómicos de cada mujer. También podemos hacer, rechazar el plástico de un solo uso. ¿Cómo podemos hacer eso? Llevando nuestras bolsas al mercado, a los supermercados, etcétera. También rechazando las cosas que no son 100% necesarias. Yo sé que les gusta la comida ultraprocesada, las papitas, las galletas, y a veces sí uno se puede comer eso, pero en realidad no es algo sin lo cual no podemos vivir. Entonces sí tenemos que empezar a pensar, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿En realidad necesito esto? ¿O por qué puedo cambiar? ¿Qué otra opción existe? Y también, ¿qué más podemos hacer? Sembrar árboles, cuidar las flores, cuidar la vida. Sabían que en el 2020 aumentó la tala de árboles a nivel mundial, entonces sí, la pandemia medio frenó las cosas un rato y luego explotó así, ¡pum!, para seguir talando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir sembrando, podemos seguir cuidando la vida como tal. ¿Y qué más podemos hacer? Estos espacios para dialogar con más gente, para enseñarles a los niños, enseñarles a los adultos, poder hablar sobre la separación de residuos, lo cual es muy importante. Por ejemplo, los niños en Noruega y en Suecia empezaron el movimiento, Fridays for Future, que fue un reclamo sobre el futuro ecológico del mundo. Entonces, esas cosas son las que en verdad pueden ir cambiando y pueden ir generando un proceso de frenado a esto que decían del 2050, que ya es el año sin retorno. Entonces, aquí también les dejo los links de la Alianza Basura Cero por si quieren revisar más información. Y creo que eso es todo lo que les pensaba compartir hoy. Y ya, acá. Hola Ali, ¿cómo estás? Disculpa, tuve un pequeño problema. Muy buena tu charla, muy buena, muy concreta.
aclaró muchas cosas y muchas dudas que podían ir surgiendo. Yo iba anotando mis preguntas y las respondías en la siguiente frase, entonces fue un poco, fue una entrevista muy bien armada y tenemos algunas preguntas. Primero empecemos con los comentarios que tenemos. Tenemos primero otra vez un comentario de Kevin Concha que dice good afternoon. De ahí Jesús Neopost, hace falta una revolución holística. Al momento que leo este comentario me pongo a buscar qué es holística y entiendo que es por la forma en la que nos saludaste. Ya. De ahí tenemos de Sofía Cangas Lucero, de acuerdo con la charla anterior, la basura que nosotros ponemos termina en ríos y quebradas, y yo quería responder las preguntas que nos hiciste, y sí sé más o menos dónde queda la basura de mi zona. Primero, la basura que en mi ciudad sí hay un sistema de día de basura orgánica e inorgánica, pero al estar en las faldas del Mojanda, estar divididos entre quebradas, muchas familias botan desde su propia casa hacia la quebrada. Entonces hay estos recorridos de los camiones de basura que no están en toda la zona, y otra gran parte de la basura es tirada por las propias personas hacia ríos y quebradas directamente. Y de ahí supongo que deben ir a algún relleno sanitario de Quito o algún lugar así, la basura que es recogida por estos lugares. Pero bueno, vamos a otro saludo en los comentarios desde Londres de Carlos. De mi parte también un saludo hacia ti, Carlos, y una pregunta de Sofía Cangas Lucero. ¿Por qué la basura de países como Estados Unidos termina en Ecuador? ¿Y por qué Ecuador lo permite? O sea, ¿cómo es de esto? ¿Cómo funciona esto de que la basura de allá acaba acá? Sí, verán, esto fue algo que nos sorprendió. En el 2018, se hizo un artículo de The Guardian, que es son unos periodistas ingleses que empezaron a ver que había basura rara acá. Y empezaron a cachar que los países del norte, cuando China, todos vimos eso, China le cerró las puertas a recibir más basura. China era el basurero del mundo del norte, digamos. Entonces China recibía todo esto y decía como que sí, yo reciclo todo y reciclaba bastante, pero luego nos vendían de nuevo como el juguete chino que juega 5 segundos y se rompió. Entonces China ya no podía soportar esto y dijo como que ya, ¿saben qué? Yo cierro las fronteras y ustedes sabrán lo que hacen con la basura. Entonces, todos sabemos que hay sociedades del hiperconsumo como Estados Unidos, y el momento en el que ellos se quedaron sin tener a dónde mandar la basura, empezaron a ver otros países. Y claro, hay otros países en Asia que tienen unas legislaciones mucho más flexibles, pero también Ecuador tiene unas políticas mucho más flexibles. Entonces, no se está recibiendo como basura, sino se está recibiendo como materia prima. Pero esta materia prima es plástico de un solo uso que está viniendo acá y que está siendo procesado en Colchones Paraíso para que sean convertidos una parte en colchón, pero otra termina en los botaderos y termina en la quebrada y termina en el río. Entonces ya pasó todo eso y está mal. Y eso les digo, pasa en Ecuador porque la legislación lo permite. Entonces recién hicimos un libro que se llama La Partida 3915, que habla sobre esta investigación, sobre lo que se empezó a hacer con The Guardian. Luego se hizo una investigación más profunda para ver de qué zonas se estaba trayendo de Estados Unidos y qué estaba pasando con esta basura acá. Entonces, eso es lo que pasa y además pasa en diferentes lugares. Hay muchos países que están abiertos a la posibilidad de recibir esta basura sin tener o sea, como que estos países no tienen una conciencia clara de lo que está pasando ahí. Y otros, o sea, antes en Europa había muchísima incineración. Y claro, cuando se empezó a prohibir más la incineración, también necesitaban desfogar en algún lugar. Entonces, mucha basura también empezó a llegar a África. Y mucha basura tecnológica empezó a llegar a África. Y lo que hacían las personas en África completamente empobrecidas era quemar estas cosas para obtener ciertos metales, pero era un nivel de contaminación tal que esas personas no pueden vivir más de 30 años así. Entonces sí, es terrible lo que pasa alrededor de la basura. Ya.
Muy interesante la respuesta. Pensaba que iba a ser algo así como que vienen con barcos y botan o algo así. Pero esta forma de En introducir a la verdad vienen basura es cargueros muy, así, vienen barcos. pero es muy políticamente correcta. Entonces, a ratos me he encontrado con, o sea, cuando me refiero a políticamente correcta, está establecida ante la ley. Entonces, no es como que se pueda llegar a hacer mucho, siempre van a tener la defensa que no están incumpliendo ninguna ley, que no están incumpliendo ninguna norma. Pero bueno, venimos con lo siguiente. Dice, saludos desde Quito. Una pregunta. Si quiero minimizar mi huella de carbono, ¿es muy útil reciclar? ¿Me pueden esperar un segundo que quedaron encerrados? No, no te preocupes, Dali. De ahí les invitamos a todos, a todas las personas que están viendo esta transmisión, a dejar su comentario, a dejar su pregunta, a, a si desea saludarnos o dar algún, o aportar algo a la explicación de Ali o algo. Estamos abiertos a Disculpe. este tipo de cosas. Ya. Ali, ¿quieres que te repita la pregunta? Sí, por favor. Ya, Cecilia Vallejo pregunta. Dice, saludos desde Quito. Una pregunta. Si quiero minimizar mi huella de carbono, ¿es muy útil reciclar? Sí, pero vean, reciclar, las personas de pie no reciclamos. Estamos separando los residuos para que luego puedan ser reciclados, para que luego puedan ser procesados. Entonces, reciclar es que una botella vuelva a ser botella o vuelva a ser como este PET utilizado como PET. Entonces, no sé, como cortarle una botella y hacer una macetita no es reciclar. Eso no es como es reutilizar tal vez y no termina siendo tan útil porque le estás acortando la vida, o sea, le estás extendiendo la vida a una cosa, pero igual va a terminar en algún momento en un botadero, en un relleno sanitario. Entonces, lo que estamos haciendo en el momento para el reciclaje es separar y que de este modo vuelva a la industria. Eso pasa con el papel, con el cartón, con la lata, con las botellas de vidrio, con los diferentes tipos de plástico. Eso es reciclar. Y sí es muy importante que hagamos eso en la casa, que podamos separar y que podamos entregar esto a los recicladores o a las personas que gestionen los residuos sólidos en las ciudades donde ustedes viven. Entonces, para esto hay como que las 5 R's, no sé si han escuchado sobre eso, que la una es reducir, reducir, reparar, reciclar, reutilizar y recuperar. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas 5 R's? Reducir es menos es más. No tenemos que comprar siempre. O sea, si tenemos ropa, no tenemos que vernos a la moda, porque la moda incomoda. Y al final del día vas a usar, o sea, puedes usar la ropa que usó tu mamá, que te pueden compartir tus primas, puedes ir cambiando. Y no necesitamos tantas cosas en esta vida. Cuando vemos al final del día en que nos gastamos la plata, y es como, ¿para qué te va a servir este saco si hemos pasado encerrados en la casa todo el año? Entonces, reducir nuestro consumo. Eso es ya un gran impacto para mejorar tu huella de carbono. ¿Qué más podemos hacer? Reparar. No tirar todas las cosas cuando se dañan. Entonces, si tu televisor se daña, no pienses en como, ay, sí, me sale más barato comprarme uno nuevo. O sea, tal vez, pero estás a la final gastando en otra cosa, estás contaminando más porque usaron nuevo plástico para hacer eso. Entonces, sí, pensemos en reparar las cosas antes de tirarlas. ¿Qué más podemos hacer? Recuperar. Sí, es cierto, puede que hayamos tenido una chompa que nos encantaba y que ya no nos queda. Entonces podemos usar eso recortándoles, usando de trapito, lo que sea, antes de tirarlo, o sea, como que extenderle la vida lo más que podamos. ¿Qué más podemos hacer? Reutilizar. Esto que les decía de compartir la ropa, podemos intercambiar, no sé, digamos, a mí me gusta la chaqueta que está puesta Katy y el roto que Katy ya no quiera, me puede dar a mí y así. Y entonces así estamos extendiéndole la vida a las cosas. Y luego está el tema de reciclar, que es separar para que luego esto vuelva a la industria. Entonces, no sé, por ejemplo, acá el cartón termina en cartopel. Cartopel vuelve a ser cartón. Así, eso es. Y tiene un impacto importante en tu huella de carbono. Ya.
Perfecto. Tenemos otros comentarios, son saludos y felicitaciones también a la exposición por parte de Sofía Cangá. Saludos desde Ibarra, la ciudad blanca, entre comillas. Mis sinceras felicitaciones, muy clara y concisa la exposición. Son temas que es importante divulgarlos. Y David Rosado, saludos desde Otavalo. He notado que mi ciudad es está bastante mal este tema de la basura en comparación en otras del Ecuador. Tenemos mucho por aprender. Bueno, Ali, yo te tenía una pregunta desde mi parte, bueno, algunas preguntas de mi parte, y una de estas es, ¿qué reacciones has tenido al presentar en persona o en conversaciones esta idea de basura cero? Porque al principio cuando lo escuchas suena un poco Fantasioso. fantasiosa, pero cuando empiezas a explicar tus puntos, se empieza a entender que es bastante posible cuando ya se escucha la explicación. ¿Qué reacciones has tenido y tú que estás metida en este tema también social, cuál crees que es la visión normalmente de la basura, del reciclaje y todo eso? Esa es mi pregunta. Es una pregunta importante porque hay dos mundos. Entonces, siempre que nosotros estemos involucrados en algo que nos apasiona, conocemos a gente que está en ese mundo y decimos, ya, todo es perfecto y somos tan lindos y vamos a lograrlo y vamos por el buen camino, pero luego te chocas con la realidad. Entonces, es importante también ver a las otras personas que están en la otra realidad, así como, ¿qué está pasando al otro lado? Y sí te van a decir, ay, pero es solo una funda, ay, pero es solo un platito desechable, ay. Y sí, o sea, primero es como no juzgarnos todo el tiempo, no somos perfectos, no es que todo el tiempo estamos viendo que ser basura cero y ser 100% coherentes, porque claro, a veces vas a comer y no llevas tu tarrina, no llevas tu tupper y te dan un desechable y dices como le he fallado a mi ser. Pero no, primero, no ser tan duros, y sí me he topado con mucha gente que me dice que no se puede o así. Le digo, pero intentemos así como de a poco. Por ejemplo, en mi casa mismo, separar lo orgánico del inorgánico fue una lucha de años así. Y al principio solo yo hacía eso y a pesar de que tenemos una parte del terreno donde podíamos ir compostando, no querían hacerlo porque decían que venían moscos, ratas, etcétera. Y luego yo dije como que bueno, ya, y yo llegaba a la casa y sacaba la basura, o sea, sacaba lo orgánico del basurero de la cocina. Y se dieron cuenta que yo iba a seguir haciendo eso y fue como que ya, no seas cochina y empezaron a separar así. Eso, y además, por ejemplo, lo más fácil que podemos hacer es separar los residuos, o sea, las cosas que son reciclables. De ese modo, les enseñamos a las personas que se puede y que además hay personas que viven de eso. Entonces, como que ya lo que está separando le puede servir a alguien más. Y eso creo que es como que de los puntos más importantes. De ahí, sí creo que es como esos momentos de poder conversar, siquiera conversar ya hace que las personas lo piensen. Y también conversar con los niños, porque los niños sí la piensan, lo dudan, y es como, pero ¿por qué estamos mezclando? O si ya conocen esto, dicen como, bueno, no, sí se puede hacer otras cosas. Y no les digo como que es un idílico y la utopía de qué va a pasar, porque se necesita un apoyo gubernamental, porque se necesita un compromiso de parte de los gobiernos para que se pueda ejecutar como tal. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Empujar que esto pase. ¿Qué más? No sé, por ejemplo, Fridays for Future. Sí, fue importante porque fue los guaguas sin ir a clases y sentarse ahí el viernes así. Entonces, son cosas que en verdad van despertando. Y no sé, por ejemplo, por lo menos lo que espero después de esto es que tal vez sí se pregunten, se respondan las cosas que les pregunté y que consideren ver la posibilidad de plantearse estas cosas, como que, ¿qué puedo dejar de consumir? ¿Cómo puedo separar la basura de mi casa? Entonces, no sé, esto ya es un impacto. Si esto ya le llega a alguien, estamos haciendo algo. Ya, perfecto. Otra duda por mi parte. Explicabas al principio de la charla, un segundo. Mientras tanto, quisiera preguntarte, ¿qué pasaría con los útiles escolares de los estudiantes, como la pintura, el arte? ¿Qué pasa con los desechos, como los pinceles, la pintura? También sería de reciclar, ¿verdad?
Sí, hay un montón de cosas que pueden ser reciclables. Lastimosamente aquí en el Ecuador no he visto esto. Hay una página que sigo en Instagram que es de México, de una chica que, chuta, en México hacen full cosas chéveres con el Tetra Pak. Por ejemplo, ya tienen plantas de separación del Tetra Pak. Acá lo que se está haciendo es como triturar y crear otras cosas. No sé, como se tritura, se compacta y se hace mobiliario urbano o paredes y cosas así. Pero, ¿qué se puede hacer? No sé, digamos, los pinceles son madera. La madera es orgánica, entonces la madera sí puede ir a la compostera. ¿Qué se puede hacer con los esferos? Los esferos se puede coger todos y ya por último sí me pongo a pensar como, esto tiene que regresar al dueño de la basura. O sea, yo le pagué por este producto, pero también usted hágase cargo de lo que usted generó. Entonces, sí, como decir, ¿sabe qué? Este es de Vic, de ir a donde Vic y decir, ya, tenga, le devuelvo. Entonces son cosas que son difíciles de pensar, pero que podrían realizarse. Y lo triste del país es que no todo, o sea, muchas cosas sí pueden ser recicladas, pero como no se tiene una tecnología para tal, sí terminan en el botadero. Entonces, por eso les decía como, pensemos antes de comprar. ¿Qué estamos comprando? Esas son las cosas que de inicio podríamos hacer. Ya. Claro. Pintura, pueden, eso se maneja como residuos peligrosos, algunos. Entonces, las pinturas, las latas de pintura de la casa, eso no se puede botar así nomás, eso sí se debe entregar aparte. Que sí puedes entregar en el centro ferretero, por ejemplo. ¿Ya? Gracias. Ya. Pero Ali, hay mucha tenemos... gente que hay mucha Ya, gente que le gracias. gusta el arte. Y, por ejemplo, en mi ciudad hay mucha gente que están, muchos artistas que hacen en los parques y dejan los residuos de las pinturas y los pinceles y como que es muy difícil encontrar a personas recicladores que desechen aquellos residuos. Entonces, ¿cómo podría yo ayudar a la gente o decirles que puedan reciclar? O sea, también depende como que qué residuos están generando. Por ejemplo, las latas sí pueden ser recicladas. Y no sé, en algunas ciudades sí hay recicladores y son parte de la RENAREC. Otras no, y eso es también complicado porque no en todas las ciudades se está reciclando, no en todas las ciudades hay una organización como tal de recicladores. Y eso sí tiene que ser manejado por el municipio. Y no todos los municipios crean un compromiso. Eso les explicaba. Los municipios en Ecuador son los que se encargan, cada municipio decide cómo llevar la gestión de residuos sólidos. Por ejemplo, aquí en Quito no hay una separación en fuente, pero por ejemplo en Otavalo hay separación en fuente, hay el día de lo orgánico y el día del inorgánico, que eso ya es algo. Que se paren mal es otra cosa, que la gente no se comprometa es otra cosa, pero siquiera ya están ahí como que bueno, ya hagamos algo. En Guayaquil, nada, así como, nada de nada, así como mientras más basura mejor, porque como es una empresa privada, les pagan por tonelada y a ellos no les conviene que haya separación. Entonces, eso les digo, es una lucha súper compleja y no hay respuesta, ahorita no les podría dar una respuesta a todas las preguntas, porque es una apuesta política que tiene que hacerse desde cada espacio, pero que también somos parte como de poder exigir que se dé esto. Ya, tenemos una pregunta por parte del público. Dice, hace algún tiempo mi bisabuelita para reutilizar el plástico reutilizaba las botellitas de cola u otros refrescos, los usaba como tomatodos para llevar el agua. Sin embargo, siempre he tenido la duda si esto es saludable, porque según he escuchado el plástico se degrada y esto llega a mezclarse con el contenido. No sé si es un mito o verdad y si se recomiende hacer esto. Lastimosamente es una verdad, así es como que no es mito que suelta toxinas y que los plásticos de un solo uso no pueden tener una vida tan larga. ¿Sí? Entonces, te vas a ir envenenando a la larga porque se va soltando el microplástico. No lo vamos a ver, pero sí, y empieza a liberarse el microplástico.
Por eso, no sé si vieron recién en unas noticias que decía que en la placenta de una mujer embarazada encontraron microplástico. No, es así, o sea, o sea, se empieza a liberar el plástico. Y lo mejor es no consumir eso, pero es complicado, si justo, y en unas zonas es mucho más complicada que en otras. Entonces, no les recomiendo usar para eso. Y eso les digo, como la botella de plástico tiene que volver a ser reciclada. Así como si ya le meten algo más, ya es muy complicado. Ya hay una duda, ¿y hay algún riesgo de comprar el emplasticado sellado al vacío y todo? O sea, si no es reutilizado, O ¿de qué sea, pasa esto te mismo? vas a comprar un jugo, te vas a comprar una cola, te vas a comprar el agua y te vas a tomar. Y si le rellenas, o sea, si vas a estar usando constantemente, va a ir soltando el plástico. Y es microplástico que tú no estás percibiendo, que te Ya, estás mi tomando. pregunta es en un principio, o sea, yo compro la cola sellada, sellada y todo, ¿puede generarse esto o ya es con el uso? También depende del tiempo de conservación. Es que hay como muchas de estas preguntas que han ido empezando a generarse ahorita. Entonces se tienen que hacer estudios como desde ahora en 10 años, así como que te tomas esa cola y dónde está, así, porque no hay, o sea, eso les digo, hace 20 años todavía era más común encontrar una botella de vidrio que una botella de plástico. Además, la botella de plástico te costaba más, así, te costaba 50 centavos y la de vidrio te costaba 30. Entonces, son cosas que son recientes. Por ejemplo, en el tema de la madera plástica, que puede ser usada para muelles. Sí, es como que, wow, qué buena idea. Así como vamos a poder usar ese plástico. Y se va a terminar en un muelle, sí. Pero claro, o sea, de ola en ola también va a irse bajando el plástico y va a terminar como microplástico en los océanos y va a terminar dentro de los peces. Y sí, no estamos en realidad haciéndonos cargo de ese plástico. Entonces, pero eso es como que no hay estudios todavía de eso y no hay estudios de muchas cosas porque son recientes. Ya, perfecto. O sea, fue un poco fuerte todo esto, es un poco complicado ir echando y tenemos una nueva pregunta de Tefa Manzano. Buenas noches, felicito por esta intervención. Me gustaría saber qué tipo de etiquetas y empaques le recomendarías a un nuevo emprendimiento que quisiera reducir sus residuos. Y ya, hay opciones. Hay, por ejemplo, creo que ahorita estamos en una era que ya se está cuestionando y es bonito. Por ejemplo, el plástico de un solo uso es como, no lo hagas, por favor. Los stickers plastificados, no lo hagas, por favor, así. Pero sí pueden ser opciones de bolsas de papel. Entonces, estas bolsas de papel, no sé, por ejemplo, hay tiendas aquí en Quito que te venden productos que son verdes en empaques verdes, no sé cómo digo. Te venden el champú sólido en una bolsa de papel. O puedes hacer refill. Eso quiere decir que, no sé, tú llevas tu bolsa de tela, hay como diferentes tamaños de bolsas, o puedes también entregar en bolsas de tela que sean reutilizables. Entonces, lo que tenemos que pensar es generar consumos más locales, consumos más cercanos. Y eso sí hace que la huella ecológica vaya disminuyendo, porque no es lo mismo que te comas una manzana de Tabacundo a que te comas la manzana chilena que vino en barco y ese barco vino con petróleo y ya, así todo mal. A que te comas una manzana que está en tu árbol, así. Entonces, y eso también pasa con los empaques. ¿Qué pasa? O sea, que pueden ser de tela, que pueden ser rellenados. Por ejemplo, si vas a vender un yogur o vas a vender un líquido, puede venir en una botella de vidrio que puede ser reutilizado. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo podemos hacer que estos materiales vuelvan a ser? También he visto o sea, he visto como en algunos restaurantes que hay sorbetes comestibles. También he visto que hay sorbetes que son degradables. O sea, por ejemplo, el sorbete es algo que ni siquiera necesitamos, a menos que seas un niño, a menos que seas de la tercera edad y necesites un sorbete. Así.
Pero es que hay cosas que hay como no usar. Pero sí hay estas opciones que pueden ser como consideradas. Y hay industrias que se están moviendo alrededor de eso. Por ejemplo, para platos había, o sea, ahora ya es mucho más común. Pero hace unos años había un emprendimiento en India que prensaban las hojas y les secaban. Entonces esos eran platos desechables, pero eran orgánicos. Entonces es como, es una hoja. La hoja va a terminar siendo hoja al final de una semana, así de un mes. O sea, va a degradarse. Eso. Claro. Claro, sí, este tipo de cosas igualmente antes era normal llevar la comida en los bolsillos. Me contaban mis tíos de historias de que en Manabí el plato para esto era la hoja del plátano, o sea, no había más. Y va un poco en esta línea. Muchísimas gracias, Ali, por esta intervención de tu parte, por todas las preguntas que que has respondido y todo. Estamos ya por finalizar esta presentación y vamos a ir con la siguiente, ¿no? La ayuda de Mauricio para que nos pueda comunicar cuál es la siguiente en revista y todo. Muchísimas gracias, Ali. Y eso sería Gracias, todo. Maki. Gracias por la invitación.